Vicente Vargas está ya con nosotras. Doc, ay, este tema sí es difícil. Este tema sí es difícil. Perdonar. ¿Por dónde empiezo? Y todo esto, Vicente, no podemos quedar en el plano familia, nos podemos quedar en el plano pareja, nos podemos quedar en el plano trabajo, en el plano hijo, pero ¿qué tan difícil puede resultarle a un hijo perdonar a un padre o a una madre? Porque hay una distorsión con relación al tema perdón. Me imagino que con todos estos años que tú tienes de ejercicio, la pregunta debe ser muy parecida a la que tengo yo con el poco tiempo de ejercicio que tengo en la psicología. Ajá. O sea, que a mí se me va a olvidar lo que me hicieron. Y si yo lo perdono, después de lo que me hizo, porque hay una desconexión entre perdonar para liberarte y perdonar para olvidar. ¿Quién dijo que perdonar es olvidar? Sí, tal como tú has señalado en tu introducción, el tema no es fácil, pero cuando se habla de salud, el tema del perdón no puede quedarse, porque el perdón está vinculado estrechamente con la salud. Las personas que no perdonan van a sufrir de un trastorno fisiológico que se llama arteriostasis, que van a tener un trastorno en todo su sistema metabólico y a nivel de sus neurotransmisores. El que no perdona, lo que se esté haciendo daño a sí mismo, porque es que hay una idea de que uno se confunde el perdón personal, el perdón emocional y el perdón psicológico, se confunde con lo que sería el perdón de la justicia. Okay. El perdón, cuando un juez te perdona, la justicia te perdona, te están exonerando de responsabilidades después de tú haber delinquido o haber cometido una falta. Pero el perdón personal y psicológico no es para el ofensor, realmente el perdón es para el ofendido. Porque cuando a ti o a alguien se le ha herido, esa persona se queda con ese resentimiento y ese dolor por dentro. Y ese resentimiento y ese dolor por dentro le va a hacer daño a la persona ofendida, no al ofensor. Si alguien te hizo una maldad, por decirlo así, esa persona puede ser que esté durmiendo muy tranquilo y ni se acuerde. Ni se entere de lo que te produjo. Pero tú eres la que estaría llena de dolor, de decepción, de frustración y de resentimiento. Y ese estado te va a hacer daño a ti misma. Entonces, cuando tú entras en un proceso de sanación, que el terapeuta te plantea el perdón, la gente siempre cree que es el perdón de la justicia, que es para decir que el otro no me hizo nada o que es para olvidar lo que me hizo. Lo que pasa es que el que perdona tiene que crecer, porque cuando tú perdonas tienes que aprender a decirle al otro, no me lo hagas más. Y tú tienes que ser capaz de defenderte y tienes que ser capaz de poner límites. Y ya tú no puedes poner la suerte tuya en manos del otro. La suerte tuya, si tú perdonas, debe estar en manos de ti. O sea, tú tienes que ser capaz de ponerle límites al otro o a los otros y ser capaz de decirle al otro, no te permito que me hables de esa manera. No permito tu insulto, no permito tu agresión, no permito tu ofensa, no permito que me quites lo que me corresponde, no permito que ocupes mi espacio, no permito que me desacredites. Y eso es crecimiento humano, porque la gente siempre cree que el otro no debiera hacer eso. La gente cree que su felicidad y su sanación emocional depende de lo virtuoso que sea el otro. Hay un tema ahí, Vicente, cuando se mezcla este perdón emocional con el perdón espiritual. O sea, por religión, por creencia de tipo religioso, yo no puedo
tener resentimiento contra una persona, pero emocionalmente tú tienes ese resentimiento. Cierto, muy cierto. Y de hecho, cuando nosotros damos los cursos de aprender a perdonar, decimos que la primera etapa es no vengarse, pero la segunda etapa es reconocer tu ira y tu resentimiento con la persona que te ofendió. Lo primero que decimos es no te vengues. La gente cree que el perdón es no vengarse, no. El no vengarse es el primer paso del proceso de perdón. Okay. Y el segundo paso es reconocer que sí estás resentida y que sí estás herida y que sí quieres vengarte. Porque cuando te decimos no te vengue es de hecho, pero tú tienes que reconocer en tu proceso de sanación que tú sí tienes deseo de vengarte. Y en el proceso de terapia te ponemos ejercicios, o a la persona se le ponen ejercicios como si se estuviera vengando utilizando almohadas, puchimbá, cojines, raquetas de tenis, para que la persona saque esa energía que tiene ahí retenida con ganas de golpear al otro o hasta de matar al otro. Llegando a la celebración del Día de los Padres este próximo domingo, que aprovecho para decir, mira, me da muchísimo gusto ver cómo se activan las propuestas de ofertas que son generalmente tímidas, y a los papás hay que reconocerlos. A los papás les gusta recibir un regalo, a los papás les gusta ser considerados en un día, y me produce satisfacción ver que hay propuestas de comida, de salidas, de regalos. Qué bueno. A propósito del Día de los Padres, cerrando el paréntesis, se produce que yo le tengo un odio tan grande a mi papá que a mí no me importa que haya Día de los Padres. A mí no me hable de celebración de Día de los Padres. Ese hombre a mí me abandonó. Ese hombre es un desgraciado. Ese hombre le daba golpe a mi mamá. Entonces yo tengo un resentimiento personal con mi padre y yo no quiero que me toquen ese tema. O puede ser, por el otro lado, yo lo perdoné, pero no acepto que me hablen de él. Entonces, perdonate. A propósito del Día de los Padres, ¿qué tan importante es que tú perdones el abandono de un padre, conductas no deseadas de parte de un padre, para que tú puedas seguir tu camino con mayor paz? Sí, mira, el perdón no es olvidar, el perdón es recordar sin carga. Cuando tú puedas hablar de tu padre o de esa persona a la que tú le guardas resentimiento sin cargas, entonces tú habrás perdonado, porque perdonar no es olvidar. Cuando tú perdonas, tú te acuerdas perfectamente de lo que pasó y de la ofensa que el otro cometió. Lo único es que tú lo ves sin carga y tú eres capaz también de ponerte en el lugar del ofensor. Uno de los temas que más se está investigando hoy día en la psicología, en la conducta humana y en las neurociencias es la capacidad de empatía. Porque se está viendo cómo los sociópatas y los psicópatas tienen una pobre capacidad empática. Sí. No se pueden poner jamás en los zapatos del otro ni en la piel del otro. Pero hoy día se está viendo que las personas más sanas y las personas en las que podemos confiar son personas empáticas, son personas que son capaces de ponerse en el lugar del otro. Eso quiere decir que cuando alguien te ofendió a ti, si bien es cierto que lo hizo mal y que tú no le debes permitir hacerlo, tú por eso no te sientes mejor que el ofensor, porque tú eres capaz de ver, y ese es uno de los pasos del perdón, que en unas circunstancias parecidas, si tú hubieses estado en el lugar del ofensor, tú eres capaz de reconocer que tal vez tú lo hubieses podido hacer. Con lo cual no estamos diciendo que tú lo hiciste, ni estamos diciendo que tú eres ni malo ni bueno. Lo que tú tienes es que reconocer que tu condición de ser humano te hace también proclive a cometer algo parecido en situaciones similares. A veces, por eso es que Vicente, los viejos de antes decían, no escupa para arriba. ¿Tú has oído esa frase? Claro, claro. No escupa para arriba. ¿Te acuerdas cómo decían? Pero claro, porque te puede caer la saliva en la cara. Claro. Hay una situación, Vicente, yo quisiera perdonar, pero yo tengo que serle leal a mi padre o a mi madre, y yo no puedo perdonar.
Sí, tú acabas de decir algo muy bien, porque muchas veces no perdonamos por las lealtades invisibles. Porque yo creo, o la persona piensa que si perdona estaría traicionando a su padre, a su madre, o a su pareja, o a una persona a la que quiere serle leal. Y por eso muchas personas se les hace más difícil el perdón. Pero perdonar a alguien no es deslealtad a un ser querido, porque es que la lealtad no tiene que ver con que tú te enfermes emocional y espiritualmente para tú serle leal. O sea, nosotros en psicología decimos que ninguna pauta negativa podemos reforzarla ni reconocerla como buena. Todo lo que sea una pauta negativa, y tú eres psicóloga, es algo que nosotros tenemos que desestimular y ayudar al paciente a que reconozca que esa es una pauta negativa. No es juzgar al paciente, no es criticarlo, no es condenarlo, sino ayudarlo a que vea que esa es una pauta negativa que no lo ayuda a él ni lo ayuda para que tenga relaciones sanas con los demás. ¿Cómo yo perdono al que se muere? Los niños, nos vamos al caso específico de los niños ven la muerte como un abandono. Entonces, ¿cómo puedes reconciliar un adulto que perdió a un ser querido, a una persona significativa cuando era un niño? Sí, aunque la persona haya muerto, con la persona con la persona ofendida, que se siente agraviada por el que murió, se hacen los mismos ejercicios y funcionan perfectamente bien. Yo he tenido personas que tenían que perdonar a alguien que había muerto hacía 20 años y se habían pasado mucho tiempo tratándose como depresivos, con psicofármacos, hasta que pudimos tocar que lo que había conservado esa persona durante años era un duelo que se había complicado porque esa persona nunca había reconocido que necesitaba perdonar. Y en la medida que pudimos trabajar eso con técnicas y ejercicios para perdonar, esa persona mejoró enormemente y pudo darle un cambio a su vida a través del perdón. Como te digo, el perdón es para el que necesita sanarse, no es para el ofensor. Ok, ¿cómo me perdono a mí misma? Es el mismo proceso también, o sea, de hecho, la persona más difícil de perdonar es a uno mismo, aunque tú no lo creas. Hay un montón de cosas que tú sientes que no puedes perdonarte. Por ejemplo, una relación que no funciona y tú te la pasas con un látigo el tiempo que yo perdí en esa relación, tanto que yo le di a esa relación. Yo fui una estúpida que yo no me di cuenta. Yo fui la única que no se dio cuenta de todo lo que todo el mundo decía a mi alrededor. Yo soy una estúpida y te remachas y te remachas y te remachas y te remachas con eso. Eso ocurre con mucha frecuencia y a veces entonces no queremos perdonarnos esos. Y otras cosas que no perdamos de nosotros es las oportunidades perdidas. Si a mí se me presentó una oportunidad como un trabajo, una relación, y yo no la aproveché en aquel momento porque no tenía el nivel de comprensión, de sensibilidad y de conciencia para valorarlo así, entonces yo no me perdono ahora que yo en aquel momento no aceptara tal empleo o tal beca o no entrar en una pareja que debió haber sido la pareja que yo tomé. Entonces uno no se perdona esa oportunidad perdida, y eso es igual, como te digo, uno tiene que trabajar con eso, porque uno tiene que entender que la conciencia que yo tengo hoy y la situación que yo tengo hoy no es la que yo tuve en aquel momento. ¿Y cómo se ve el perdón desde la perspectiva del ofensor? Desde la perspectiva del ofensor hay pasos, vamos a decirlo así, por decirlo, un protocolo que el ofensor debe de seguir para obtener el perdón. Esos pasos son, el ofensor debe primero reconocer la falta, reconocer la gravedad de la falta, debe mostrar arrepentimiento por lo que hizo, y debe pedir perdón y debe esperar a ser perdonado, porque mucha gente pide perdón y quiere la respuesta inmediata. Entonces hay que esperar a ser perdonado. Y hay otra cosa que es importante, que es el desagravio. A todos esos pasos del protocolo del perdón, al ofensor hay que decirle también que él tiene que preguntarle al ofendido cómo puede desagraviarlo.
Muchas veces tú te encuentras y te trancas en el proceso terapéutico. Tú te encuentras con con un paciente que lo que te dice es que ni siquiera me pidió perdón. Exactamente. Es que ni siquiera me pidió perdón. No lo han pedido. ¿Cómo tú te puedes quedar sin que te pidan perdón? Porque esa gente se murió, porque esa gente se fue, porque esa gente entiende que no te hizo nada y que no tiene que pedirte perdón, porque esa gente no tiene humildad para aceptar que te dañó aunque no se lo propusiera. El otro no pide perdón a veces porque a veces o no sabe la falta que cometió o no sabe la gravedad o no quiere reconocerla aunque lo sepa. Porque algunas gentes piensan que si piden perdón se estarían humillando y algunas personas con un nivel de sociopatía bastante alto piensan que pedir perdón es una muestra de debilidad y no quieren mostrarse débiles. Además dicen, si le pido perdón se me va a montar encima y esa persona a partir de ahora va a creer que me puede hacer eso. Esa persona tiene más bien una actitud de prepotencia o de cierta psicopatía y quiere mostrarse como el agresor permanentemente para estar en una posición, como decimos nosotros, one up. Es como sentirme que yo estoy como encima del otro. Entonces, como yo ofendí y no doy mi brazo a torcer y no pido perdón, es como si yo le estuviera diciendo al otro, estoy por encima de ti. Pero en el fondo, el que se muestra así en el fondo es una persona que en vez de tener complejo de superioridad, como parece, en el fondo lo que tiene es un complejo de inferioridad y se siente muy débil, se siente débil y vulnerable si reconociera su falta y teme de que el otro entonces se le va, como decimos nosotros, teme que el otro se le monte encima y por eso no pide perdón. Pero déjame decirte, Zoila, algunas personas piden perdón sin decir perdón. O hay gente que te pide perdón como una palabra. Ay, claro, perdón, perdóname. Claro, pero tú puedes decir la palabra y no cambiar tu actitud. Hay personas que aunque no digan la palabra perdón porque se les hace difícil decirla, pero muestran una actitud de arrepentimiento. Vienen donde ti, tratan de ser más amables, de hacerte favores, de ser cariñosos y amorosos, y el otro no cede porque no me ha pedido perdón. Oye, pero la actitud que está mostrando es de arrepentimiento. Yo no tengo la palabra en la boca, pero sí tengo la actitud en la acción. Entonces, nosotros tenemos que aprender a leer lo que es el lenguaje no verbal. Tenemos que ver si en el lenguaje no verbal el otro me está diciendo perdóname, aunque verbalmente no lo diga. Y ahí es donde uno tiene que perder discernimiento. Por eso me encanta esa oración de la serenidad que dice, el Señor ayuda, para cambiar las cosas que no puedo. Exactamente. Entonces nosotros, pero a veces estamos tan ofendidos que yo he visto que una de las cosas que más distorsión le crea al área cognitiva del ser humano es la rabia. Yo he visto que cuando las personas están resentidas y rabiosas, su capacidad de percepción está totalmente alterada y dañada y no pueden ver la bondad del otro, no pueden ver la amabilidad del otro. Es más, no son capaces ni siquiera de ver el amor del otro. Porque esa persona se siente tan enojada con lo que le hizo o lo que supone que le hizo su mamá, su papá, sus hermanos o los amigos o las anteriores parejas, que esa persona tiene totalmente una distorsión cognitiva. Por eso son esos individuos que tú ves que van a una escuela a vengarse y toman un arma para matar a personas inocentes. Esa persona probablemente no puede ver que esas personas inocentes que están matando, ahí hay personas que son amables, ahí hay personas que son bondadosas, pero la rabia es tal que su percepción y su condición está tan dañada que no puede ver la bondad, no puede ver el amor. Lo único que percibe es todo lo que se parezca a agresión, todo lo que se parece a hostilidad. Su cerebro solamente registra eso y no puede registrar que en el otro hay una manifestación de cariño y de amor. Por eso no hay cosa que produzca más daño a la salud mental y emocional que una persona con rabia y con resentimiento guardado. Gracias, Doc. ¿Ya comenzó Nuevas Maneras de Amar? Sí, ya lo estamos dando los miércoles. Sí, ya bueno, pero todavía puede entrar alguien. Sí, sí. 809-535-2555. Gracias al doctor Vicente Vargas que ha estado con nosotras esta tarde. Nos juntamos con ustedes mañana. Doña Consuelo, no sé, ¿apareció? ¿Dónde estaba usted el viernes? Despidiendo los trillizos. ¿Y usted no se iba con los trillizos? Me voy. ¿Cuándo? El jueves.
pues usted es como de su cuenta. ¿Será eso así? Oye, voy con Julio, vamos para Nueva York al desfile. Ah, ¿usted va para el desfile? ¿Usted es la madrina? Ella va a desfilar. ¿Usted es la madrina? De Bucaramanga a la City. Mire, mejor sea que se vaya a peinar de aquí para que no tenga que pagar el viaje cuarto que para Guayá. María Elena se peina. Bueno, doña Consuelo y el ingeniero ya están aquí. Quédense con nuestros compañeros del Sol de la Tarde, por favor.